Puede venir, señor juez. Venga, señor. ¿Qué es lo que quiere que miremos? Ustedes nada, nosotros vamos a ver. Sí. Sí. ¿Quieren que lo dejemos acá? Sí, que no pase con la gente de la familia. ¿Podés alguna cosa más, che? ¿La podemos hacer más para que quede? Sí, se puede hacer mejor. No, ahora vamos a bajar. Ah, perfecto. No, tienen que saber eso. Sí, está bien. Perón parecía dormido. Su uniforme militar, la banda presidencial y el rosario de piedras color jade sobre el pecho estaban intactos. Está bastante bien. La extraordinaria conservación del cadáver se debía a las inyecciones a base de formol que le habían inyectado los médicos de la funeraria antes del velatorio, porque según le explicaron a Isabel, era la única forma de hacer la ceremonia durante tantos días y con el cajón abierto. En aquel momento, la viuda se había negado a embalsamarlo por todo lo ocurrido con el cuerpo de Evita, como pretendía López Rega. El rosario está. Sí, la banda. ¿Y ahí lo alcanzas a ver? Sí, son hongos. Soldadores. Los dos. Porque tenían acá. No, sí, cariño. Tiene la falta. Los ojos están puestos. Se nota ya. La deformaste. Capa de hongos. Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, es una capa de hongos, Sí. Nada más. ¿Algo particular? ¿Te quedan los muñones? ¿Algo más, doctor? No sé. Todo. Está todo. Todo intacto. La brutal vejación había ocurrido. Con total impunidad habían burlado la supuesta seguridad de la bóveda y lo habían despojado de sus manos y de sus honores militares. Lo más llamativo es que a simple vista el cadáver estaba como lo habían acomodado 13 años antes, ya que si bien el cuerpo de Perón había sido exhibido en el Congreso con sus dedos entrelazados sobre el pecho y sujetando el rosario bendecido por el Papa, cuando los médicos, antes de cerrar el cajón y después de aplicarle una nueva inyección de formol, quisieron poner el cuerpo en esa misma posición, descubrieron que era imposible entrelazar los dedos nuevamente. Por eso los brazos fueron acomodados entonces a los costados del cajón, como se ve en estas imágenes crudísimas, testigos implacables del crimen más aberrante que se pueda cometer con un muerto. El Consejo Directivo de la Central Obrera y el Movimiento Nacional Justicialista anunciaron para el lunes 6 de julio de 1987 un paro de actividades de 12 a 20 y un acto de desagravio con movilización para exigirle al gobierno una exhaustiva investigación. 50.000 personas se concentraron en la 9 de julio y Belgrano en la jornada de duelo popular por Perón y por la paz de la patria. Desde Madrid, Isabel invocó la misericordia divina para los autores de la profanación del cadáver de su esposo. Estos fueron los únicos gestos políticos que tuvo la causa, porque había tanto interés de todos los sectores por despolitizarla y despegarse de cualquier sospecha que ni siquiera la interpelación al ministro del Interior aportó más datos de que el atentado había sido cometido por la Argentina subterránea. De modo que el juez de instrucción trabajó casi en soledad, acompañado por los comisarios Zunino y Pirker en los múltiples procedimientos que realizaron. El 8 de julio, el juez Jaime Farsuar recibió en sus despachos las contundentes pericias de los doctores Mario Rosenfeld y Antonio Maya. Las manos se cortaron con algo aserrado de alta velocidad. Un trabajo realizado hace semanas, nunca años. Esa fue la única certeza en una investigación sin rumbo. Hubo 6 detenidos, entre ellos un ex agente de inteligencia, luego liberados por falta de mérito, y espectaculares procedimientos realizados en San Miguel de Tucumán, en Córdoba y en Zárate, pero nada más. En aquel momento incluso
se difundió extraoficialmente que las manos habían sido enviadas a España. Las pistas concretas presentadas en ese sentido pronto se diluyeron en suposiciones sin asidero. En el camino hacia la verdad se interpuso varias veces la muerte. Primero fue un sereno del cementerio brutalmente golpeado y cuyo crimen se quiso disimular. Luego una mujer que siempre visitaba la tumba de Perón, atropellada por un conductor que se fugó. Hay una causa penal respecto a este cadáver, capturada a muerte dudosa, y que puede tener alguna relación con la investigación esta. El juez, que estaba amenazado, se mató en un accidente a fines del 88 manejando un auto sin frenos que apareció incendiado. En febrero del 89, el jefe de la Policía Federal, Juan Pirker, sufrió un paro cardíaco. El comisario de la 29, Carlos Zunino, fue baleado en un robo sin consecuencias graves. ¿Trágica casualidad? Nunca se supo. La investigación siguió por años a foja cero. Por eso el nuevo juez, Carlos María Andina Allende, cerró el voluminoso expediente de 1.800 folios y 8 cuerpos por falta de pruebas en noviembre de 1990. 3 años después, el juez Alberto Baños ordenó la reapertura de la causa ante la aparición de un nuevo juego de llaves, confirmando que había llaves por todas partes. Y también que no se había violentado la bóveda y que los destrozos habían sido hechos para entorpecer la investigación. El 10 de enero de 1995, el juez Baños, el escribano mayor del gobierno Natalio Echegaray y los peritos encabezaron la segunda apertura de la bóveda. El juez había ordenado cambiar todas las cerraduras. Tiene, no. No. Ahí se puede sacar. Sí. No, tiene que sacarla. Los 4 juegos de 3 llaves cada uno fueron realizados in situ, para garantizar la seguridad que nunca tuvo. El escribano hizo constar en actas que el procedimiento además había sido registrado por un videocassette de 60 minutos y por 5 rollos de fotografías. Los fines inconfesables de la operación más siniestra quedaron enterrados, igual que las viejas llaves. Fueron los servicios de inteligencia del Estado, integrados por la llamada mano de obra de la dictadura recientemente desocupada, una organización internacional interesada en lucrar con el valor histórico de lo robado, una banda dispuesta a comprobar si esas manos abrían la supuesta caja de seguridad de Suiza, una secta esotérica fundada por el exministro José López Rega, o finalmente la temible P-Due de Licio Gelli, de probadas relaciones con Suárez Mason y Eduardo Macera. Pudo ser cualquiera de ellos, pero para la justicia argentina no fue ninguno. De hecho, el Código Penal ni siquiera preveía penas específicas por el delito de la profanación. Alguien encontró una explicación lógica en la antigua Grecia. Hermes era el juez de los muertos, y Ai, el protagonista de la rebelión en el alma en la hora del juicio, y 13, el objetivo anhelado, la hora de la eternidad y la reencarnación. En otras palabras, quienes pensaban que se trataba de un mensaje mafioso y ocultista o de un crimen ritual, sostenían que los profanadores informaban en su anónimo que el cuerpo de Perón había sido enjuiciado en su viaje hacia el más allá y la sentencia había sido negativa. En cualquier caso, robar las manos de Perón fue un nuevo golpe a la democracia argentina. Alguna vez, pensando en Evita, el único presidente argentino que fue elegido 3 veces por su pueblo, dijo: «Ella se fue en su momento, y yo me iré en el mío, pero lo que hicimos no se puede destruir con la muerte». Hola.